Bueno, arrancando con lo que es la práctica, vamos a comenzar por importar la imagen. Entonces, como vimos, ya en este caso la imagen ya está descargada, está en una carpeta de materiales, la vamos a pasar directamente a importar. Entonces, nos dirigimos al menú archivo y vamos a la opción importar. Acá también tenemos otra de las opciones que es importar clip art, que vendrían a ser dibujos que ya están creados, ya están vectorizados. Esto nos da una ventaja de que podemos utilizarlos para nuestros diseños. Todos estos dibujos que vamos a encontrar acá están libres de derecho de autor, es decir, que si vamos a buscar sobre logos, marcas, dibujos sobre cómics, cine, cualquier cosa que tenga derechos de autor no lo vamos a encontrar, pero sí podemos encontrar cosas genéricas, cosas en general. Bien, pasamos a importar. Entonces, una vez que vamos a importar, vamos a ir a la carpeta de materiales. Acá, como vemos, tenemos las distintas figuras que vamos a ir utilizando a lo largo de las clases y vamos a importar lo que sería la práctica de la clase número 5, que es la que estamos actualmente. Bien, acá si yo veo cuánto pesa el archivo, donde dice tamaño, dice dimensiones, el formato. Entonces nos da toda la información de lo que es el archivito. Desde ahí simplemente con doble clic o dándole a abrir, automáticamente nos va a pasar a importar. Nos va a aparecer el cuadro de diálogo que estuvimos explicando la teoría y le damos a aceptar. Acá, una vez que ya tengo, la puedo redimensionar a nuestro gusto. Siempre con el control apretado para hacerlo de manera proporcional. Vamos a achicarlo y recomiendo siempre trabajar dentro del tamaño de lo que es la hoja para tener una noción del tamaño con el que estamos trabajando. Por defecto, como les comentábamos en la primera clase, viene con un tamaño de hoja A4. Esto lo vamos a personalizar en las propiedades del documento. Entonces, vamos a aprovechar siempre a trabajar de nuestro tamaño delimitado. Después vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir el panel de objetos. Siempre vamos a estar trabajando con esto. Lo ampliamos desde acá abajo y a esta capa le vamos a poner de nombre fondo. Y la bloqueamos. ¿Para qué? Para que cuando vaya a calcar no me salga, no me deje modificarla, no me deje arrastrarla. Automáticamente ahora lo que vamos a pasar a hacer es agregar otra capa. Este paso siempre se hace lo mismo que vayamos a calcar. Siempre que vayamos a dibujar algo vamos a identificar la primera capa, la bloqueamos y siempre de manera automática vamos a generar otra donde vamos a dibujar. Y así sucesivamente la cantidad de capas que uno crea conveniente vamos a ir creando. Acá le vamos a poner un nombre. Y le vamos a decir que queremos que esté encima del actual, así que lo dejamos por defecto. Ahí ya tenemos la capa fondo y ratoncito. Para empezar a dibujar tenemos que estar parados en la capa ratoncito porque si no, no me va a dejar hacer nada. Y ahí empiezo. Nosotros empezamos, a diferencia de las figuras que practicamos en la clase anterior, acá esto está compuesta por muchas más partes. Puedo hacer una capa al ratoncito y otra capa el queso. Por ejemplo, si vamos a hacer con otro dibujo como el otro que tenía en lápiz, podemos seguir agregando capas e ir apagando y encendiendo a medida que vayamos queriendo cambiar el diseño. Entonces, hago una del ratoncito y la otra del queso. Si quieren, esta la pueden hacer a lo último para no confundirse y no dibujar en otra capa, porque si no después vamos a tener que pasar los elementos entre capas y capas. Recuerden que podemos cortarlo o podemos arrastrarlo. Entonces, me paro en la capa ratoncito y ahí voy a empezar a dibujar. Siempre vamos a ir por partes, vamos a hacer figuras cerradas para después poder rellenarlas. Importante cerrarlas a las figuras y vamos a ir armando los puntos. Siempre la menor cantidad de puntos posible. Si nosotros podemos obtener, por ejemplo, acá tengo un efecto en S, acá tengo otro efecto en S. Siempre la menor cantidad, ¿para qué? Para que sea la figura más esbelta. El resto después vamos a ir acomodando las imágenes que uno queda encima de la otra y así sucesivamente. Entonces nosotros vamos desde acá, uno va eligiendo, pueden ser la cantidad de puntos que uno crea conveniente, vamos a cerrar la figura. Bien. Ahí la figura ya me quedó cerrada, después le vamos a dar relleno, en la clase que viene vamos a estar viendo el tema del grosor de los bordes. Fíjense en que el borde acá, la línea quedó mucho más delgada. Bien, en la próxima clase vamos a ver cómo darle relleno, cómo darle el grosor de los bordes. Acoplamos a esta práctica. Entonces, acá siempre con mucho zoom. Lo vuelvo a recalcar, lo que
recalco en todas las clases, siempre con mucho zoom para poder trabajar en detalle. Y ahí empezamos a curvar. Primero armo una curva así nomás, me paro en el nodo para que se vean los tiradores y empiezo a darle la forma con un tirador, con el otro tirador. Entonces voy obteniendo esa forma de ese. También una vez que ya la curvé puedo después, para que me desaparezcan, si yo apago, ahora vamos a ver, le voy dando, fíjense cómo va coincidiendo la forma. Voy dando, esto es mucha paciencia. Si yo apago lo que es la capa del fondo, voy a ver cómo queda la imagen. Ahí está bastante bien, pero fíjense cómo se nota donde está el quiebre, porque no están exactamente suavizados. Entonces yo también puedo ir, me paro de vuelta, lo suavizo. Una vez que lo suavizo, esto automáticamente se va a ajustar ahí. Esa es la importancia de suavizarlo después de que lo dibujé, porque el dibujo no va a cambiar tanto. Entonces, ahí, estos bordes, cuando está el quiebre, cuando esté relleno, que esté en un grosor más grueso, ahí se va a notar. Es importante ir suavizándolos e ir ajustando esos pequeños detalles. Ir moviéndonos con el control de la ruedita, ir haciendo el zoom. ¿Ven? Esto es muy simple. Agarro, suavizo nuevamente. Si le tengo que dar un retoque, lo ajusto, tengo que tener cuidado con el otro nodo, de que no se me modifique la curva, y así sucesivamente. Acá lo puedo dejar recto, lo puedo dejar encima, lo puedo mover, tengo que mover de un nodo, lo puedo dejar así nomás, no importa por qué, porque la cola va a quedar abajo del cuerpo. Entonces puedo extender incluso hasta acá atrás si yo quisiera. Total, la cola es una figura sobre otra que va a quedar. Entonces esta parte de ahí abajo, de ahí atrás, no va a quedar visible. Entonces yo no me hago drama, no me preocupo por cómo va la terminación, cómo va a quedar. Siempre y cuando yo después le dé exactamente lo que es el borde, que le haga un buen pasaje acá. Bien, fíjense cómo va quedando. Voy corriendo, voy desplazando los nodos para que vayan quedando. Lo voy moviendo. Una vez que ya está, hago de vuelta. Fíjense que acá queda como torcido. Entonces le pongo la parte simétrica para que quede bien. Lo voy puliendo. Voy puliendo los bordes y voy haciendo parte por parte. Acá yo le puse simetría y se me cambió. Bien. Entonces yo desde ahí vamos a ver cómo dejar esos bordes redondeados también. Fíjense que acá quedó de vuelta el quiebre. Entonces pasamos, suavizamos y desde acá le damos el detalle. Llevamos hacia abajo. Vemos cómo le vamos ajustando y así le vamos dando los retoques, siempre teniendo en consideración que cuando muevo uno con el suavizado me afecta en el otro. Una vez que ya tengo la figura, estoy lista si lo quiero rellenar, lo puedo rellenar, le puedo dar un color. Importante ir nombrando, si no nos va a pasar que, como mostrábamos en la práctica anterior, van a quedar todos esos pads, todas esas figuras. Entonces, acá le vamos a ir poniendo los nombres y vamos a ir agrupando. Pongo cola. Vamos a dibujar de nuevo. Vamos a dibujar el cuerpo. Dibujamos el cuerpo por un lado, la panza por el otro, la manito por el otro, el pie por el otro. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir? Si yo dibujo todo el cuerpo acá, después cuando vaya a rellenar, si quiero rellenar el cuerpo de la parte de afuera de un color, y la parte de adentro de otro color, ahí se me va a complicar. Entonces siempre hacer los contornos. En el caso de, esto es la elección de cada uno puede elegir cómo hacerlo. Si ya quiere, puede ir haciendo las mismas líneas mientras va haciendo el contorno. Mi manera de trabajar es hacer el contorno de la figura y después agregar las líneas, por ejemplo, estas que se ven acá. Entonces, ¿yo qué hago? Hago la línea acá del contorno, voy haciendo más o menos donde voy a ir curvando. Fíjense que la parte de acá adentro no la hago, la agrego después. Lo mismo que lo de acá. Voy haciendo toda esta parte. ¿Por qué? Porque después simplemente agrupo. Voy agrupando las figuras y le voy dando la forma. Ahí veo que obtengo lo que es la figura. Le saco el borde, vuelvo a la herramienta nodos, esto es repetitivo, y vuelvo a darle
una y otra vez acomodando la figura. No importa que acá no quede bien, porque esto va a quedar debajo de la cabeza. Siempre que le demos bien el orden, va a ir dando. Acá nosotros podemos ir modificando. Se va viendo cómo va tomando la forma. Nosotros vamos dando. Algunos vamos a tener que suavizarlos, otros no. Por ejemplo, aquellos que están cortados, como el nodo que se ve acá abajo, directamente le hacemos cortado. Entonces, desde acá puedo ir suavizando, puedo ir agregando, puedo agregar más nodos. Y yo veo que no me queda bien. Entonces, agarro, creo otro nodo más, a este lo muevo o lo suavizo, lo muevo para ahí. Puedo seguir agregando la cantidad de nodos que quiera. ¿Para qué? Para lograr ese efecto que quede bien a medida. Entonces yo voy moviendo. Esto es un trabajo constante, hay que tener mucha paciencia, como mencionábamos en la clase anterior. Fíjense en cómo voy dando toda la forma de la figura. Vamos dando. Acá es importante que no esté suavizado, que logramos ese efecto de corte, que justamente ahí queremos darlo. Entonces, vamos dando todos los detalles, tratando siempre de mantener una relación, por ejemplo, con el centro de la línea negra. Fíjense que todos pasan por el medio. ¿Para qué? Porque esa pequeña variación de trazo después nos va a cambiar el dibujo. Entonces siempre tenemos que tratar de mantener que la línea corra. Si lo hacemos por el borde exterior, o lo hacemos por el borde interior, o lo hacemos por el medio, que siempre vaya, que respete eso. Entonces ven que desde acá vamos agregando. Si yo quiero suavizarlo de arriba, agarro para que no quede quebrado, marco, voy al botón suavizar, suavizo, llevo hacia adentro, voy suavizando, saco el zoom. No es lo mismo trabajar con un zoom así, fíjense que ahí me cambia todo, que trabajar con un zoom así, o que trabajar con un zoom así. Siempre hay que trabajar con el zoom lo más cercano posible, para trabajar de manera más cómoda. Si yo quiero mover acá, que no se me mueva este otro, le tengo que dar con el otro nodo, del otro lado. Así le voy dando todas las formas. Ahí quedó. Bien. Ahora, lo que voy a hacer son simples líneas sueltas, que después las voy a ir agrupando con las que ya están. Acá es importante tener activos los tiradores, los encajes, ajustar a los trayectos de las líneas. Si vamos a ver que ahí se ajusta, aparece la crucecita, o sea que cuando llegue ahí se va a cortar ahí y no se va a pasar de largo. A las intersecciones, a los nodos suaves, a las inclinaciones, a los puntos medios de las líneas. Entonces, es importante tener todos estos encajes activos. Trabajamos con estos encajes para encajar las figuras geométricas. Con esto vamos a trabajar con los encajes de las líneas. Esto es para los centros de rotación, esto es para el texto, esto es para la hoja, la cuadrícula o rejilla y las líneas guías. Así vamos dándole y vamos viendo cómo se va a encajar a esa línea que ya teníamos. Una vez que lo encajo ahí, le doy Enter y lo cierro. Puedo ir armando todas las líneas hasta dar con los encajes. Si recuerdan, yo tenía acá el dedo, por ejemplo, fíjense que a veces se autoencaja y queda en el mismo punto. Para eso tengo que hacer más zoom. Entonces, son pequeños detalles que uno tiene que ir agregando a esos encajes. Acá está el nodo del vértice. Una vez que ya lo tengo que ir marcando, ir acordándome, ir haciendo de a uno, e ir dándole lo que son esos pequeños detalles, esas pequeñas curvas que después cuando lo engrose se van a notar. ¿No? Entonces, todas esas líneas las voy modificando, fíjense, y así voy haciendo las distintas partes. Ahí ya me quedaron lo que son los de los pies, y vamos a ir trabajando y hacemos las de los pies acá, y vamos a mostrar cómo agrupamos. Si bien ya lo mencionamos, vamos a mostrar cómo queda agrupado. Entonces yo desde ahí puedo lograr ese efecto. Bien. Vamos a mostrar ahí. Una vez que ya lo tengamos, hay que marcar la línea y darle. A ver si nos cuesta, podemos marcar todo y nos va a quedar. Bien. Ahí, como vamos a ver, nosotros nos quedaron un montón de figuras. Fíjense, ahí yo tengo desbloqueado el fondo, por eso se corrió. Entonces, yo tengo un montón de figuras sueltas
lo que tengo que hacer es agruparlas. Voy a marcar las figuras, voy a bloquear acá, voy a marcar a las figuras, control G, o desde acá donde dice el objeto agrupar, así también puedo desagrupar, fíjense, mayúscula control G, entonces muevo todas las líneas juntas, ya tengo todo lo que es este lado del cuerpo. Desde ahí yo tengo el grupo, acá es donde se creó el grupo, yo le voy a identificar, le voy a poner cuerpo 1 si quiero, o después le puedo poner cuerpo, después le puedo poner a las otras manitos, patitas, e ir dándole. Y desde acá simplemente con darle un relleno, vemos cómo va tomando forma. Bien, vamos a adelantar un poquito de pasos en los videos para ir viendo cómo va quedando, así no se aburren. Bueno, como vemos ahora, pausé y adelanté el video, vemos cómo queda el dibujo ya editado. Entonces después directamente podemos ir picando y dándole rellenos de colores con la paletita para que vaya quedando. Fíjense cada una de las partes, cómo queda. Entonces nosotros podemos ir agrupando. Acá en lo que es en la parte de la paleta de objetos, podemos ver cómo yo hice el queso, los círculos, cómo los fui nombrando. De ahí puedo ir después dándole colores. Se ve que desde acá le doy un color a los quesos, le doy otro color más oscurito. Voy a ir dándole las figuras para ir dándole esos retoques para que vaya quedando. Todo queda agrupado por distintos grupos. Fíjense en que acá, bueno, yo dejé todo en un solo grupo. Al final decidí poner todo lo que son la pata y el cuerpo todo en un solo grupo. Hay una pequeña falla en el tema del relleno, pero no es algo mayor, se puede rellenar ahí tranquilamente la figura, no hay problema con eso. Fíjense que yo voy agrupando, en este caso yo lo recorté, hubiese dejado la panza también, quería hacer una simple operación ahí de división, de recorte, lo dejé recortado la panza con otra forma. Lo que es la cabeza, como se ve acá en la cabeza tengo la cabeza, la cara, el diente, el ojo, la nariz, el cachete, cada cosa por separado. Acá en lo del ojo es un círculo blanco, un círculo negro, un círculo blanco. La nariz es un dibujito, un brillo, que es un dibujo blanco. Simplemente es una línea curvada. Curvé 2 líneas, le di la forma con un relleno blanco. Y esto también, la nariz es una línea redondeada, está recortada también, uno lo puede poner encima. Redondeado y le doy la forma de la nariz, siempre con el ratón original encendido para lograr que quede de la misma manera. Entonces yo le voy dando la forma a la nariz que quede con eso. ¿Sí? Yo voy desde ahí, voy jugando con los estiradores, si no me queda bien, no importa, agrego otro nodo y así voy agregando. Lo mismo que con el tema del brillo. El brillo es una figura blanca, eso logra el efecto de brillo. Así voy formando el ratón hasta formar cada una de las partes. Son parte a partes y después todas agrupadas como hicimos con lo que era el cuerpo con las rayas. Voy agrupando los distintos grupos. Son grupos, como se ve, dentro del grupo. Agrupé primero el ojo, después agrupé las dos, el brillo y la parte negra de la nariz. Cada uno de esos después seleccioné con el resto de las partes de la cabeza. Agrupé y así quedaron grupos dentro de grupos. Así es como vamos armando toda la figura hasta que queda. Bien, eso sería la práctica de la clase número 5. Como vemos, es todo curvar, formar grupos e ir armando parte por parte el ratoncito. Importante manejar los objetos y mantener el orden para después poder visualizar y rellenar colores con colores. Voy viendo, ahí rellené todo, por eso desaparecieron los ojos, rellena todas las figuras que tengo dentro del grupo. Vamos a ir organizando y vamos a ir haciendo esa parte. Todo con mucha paciencia y trabajando de a poquito para formar cada una de las partes.